Juan capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 20 al 23. Dice así, Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. El mensaje de hoy lleva por título Perfectos en Unidad. En diciembre de 2017 se hizo un cálculo y se dice que en ese tiempo, no hay cálculos más recientes, por eso cito esa fecha, por ese entonces había 3.200 iglesias registradas en Chile. Y ese mismo año se estimó que se inscribía una iglesia cada 38 horas. Estas congregaciones se dispersan en diversas denominaciones: anglicanos, pentecostales, metodistas, carismáticos, presbiterianos, bautistas, además de varias otras denominaciones que mezclan ideas de unos y otros. Y hay otros grupos que dicen ser no denominacionales, pero forman otra denominación. Considerando esta realidad, el texto que nos corresponde hoy aborda un tema de mucha relevancia en nuestros días, que es la unidad entre los creyentes, sabiendo que hay tantas denominaciones cristianas y tantas interpretaciones sobre la Biblia. Ante esta realidad, muchos, desviándose de la guía infalible de la palabra, han caído en el extremo de desatender la verdad para lograr la unidad, sin darse cuenta que la unidad fuera de la verdad es una traición contra Dios. Otros, pretendiendo ser celosos de la verdad, terminan cayendo en el sectarismo, despreciando a quienes son sus verdaderos hermanos solo porque no opinan exactamente como ellos en cada detalle. ¿Cómo entonces debe ser la unidad entre los creyentes? El Señor Jesús nos da un parámetro claro en este pasaje, de modo que para responder a esta pregunta, primero debemos considerar cuál es la unidad entre el Padre y el Hijo y cómo esa unidad impacta en nosotros los creyentes. Así que vamos a ver el fundamento y modelo de nuestra unidad, el vínculo de nuestra unidad, la expresión de nuestra unidad y, por último, nuestro deber de guardar esa unidad. Entonces, primero el fundamento y modelo de nuestra unidad. Acá estamos ante un pasaje hermoso en el que Cristo eleva su última oración con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y a pesar de que Él va a enfrentar el Calvario, ¿cómo se refiere a esta hora? Como la hora de la gloria. Esa es la hora como Él la describe. Un segundo. Perdón, hermanos, ahí sí. Bien, entonces es la hora de la gloria. Y en esta oración perfecta nosotros encontramos un vistazo al cielo, al ministerio que Jesús está desarrollando hoy, que es de intercesión en favor de su pueblo. Nos permite ver la manera en que Cristo ora por nosotros. Y en esta oración enfatiza que es uno con el Padre, algo que ya había enseñado antes. ¿Se acuerda que yo también acá estoy refrescando verdades que ya hemos visto? Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Acá habla Jesús, yo y el Padre uno somos. Pues en Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Después en el versículo 11 de ese capítulo dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto refleja que el Padre y el Hijo son uno en esencia, un mismo ser desde la eternidad. Todo bien, toda excelencia, todo atributo que hay en el Padre está también en el Hijo, con el mismo grado de perfección y de gloria. Desde la eternidad ellos son uno. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Y así, aunque podemos distinguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas, son un solo ser. Son uno en esencia. Dios en tres personas. Y estas tres personas son uno en conocimiento, en amor y en voluntad. No hay entre ellos un conflicto de voluntades, sino que son uno en propósito. La comunión entre ellos es íntima, estrecha, personal, directa, y decíamos que no hay ninguna comunión como esta en la creación. Solo podemos encontrar esta comunión tan íntima, tan personal, en el ser de Dios. Una esencia, tres personas. Y por lo mismo no vamos a encontrar nada creado con lo que se pueda comparar a Dios. Se ha intentado con el trébol, se ha intentado con los estados del agua, pero nada va a reflejar esa unión que hay en Dios en tres personas. Y no debemos intentar encontrar una comparación, porque no hay nada con qué compararlo. Y cuando yo trato de compararlo, ¿qué hago? Rebajo a Dios o lo explico, o lo reflejo de una manera totalmente incorrecta, falsa. Y en ese sentido, en esa unión que hay entre el Padre y el Hijo, es que el Padre es invocado como tal por Cristo. O sea, Él le dice Padre o mi Padre. Y eso tiene que ver con compartir la misma naturaleza con Dios. O sea, Cristo comparte la misma esencia y la misma naturaleza divina. Y los judíos que escuchaban a Cristo interpretaron bien lo que Él estaba diciendo. ¿En qué sentido? Ellos supieron que eso significaba que Cristo es Dios. Pero reaccionaron mal, porque reaccionaron con incredulidad. Pero ellos dijeron que Él se hacía igual a Dios. ¿Y eso es verdad o no? Es verdad. Pero ellos reaccionaron mal ante esa verdad. Por eso dice Juan 5:18, los judíos aún más procuraban matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Al decir, Él es mi Padre, yo soy su Hijo, estaba diciendo, yo soy Dios. Ahora, aunque la unidad que Jesús disfruta con su Padre es única, ¿qué es lo glorioso acá y lo maravilloso? Que nos invita a participar de esa unión. La súplica de Cristo es que esa unidad eterna entre Él y su Padre se refleje en nosotros como iglesia. Perdón, hermanos. Ahí sí, tenía un problema práctico aquí con los apuntes. Bien, entonces, ¿cuál es el deseo de Cristo? Que esa unidad que hay en el ser de Dios se refleje en nosotros como iglesia. Nos invita a participar de esa unidad, de ese vínculo. Y de esta forma nos une un vínculo espiritual que nos permite ser uno en amor y propósito. Dice Romanos 12:5, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos invita a participar de esa unidad. Tal como el Padre y el Hijo son de una voluntad y un propósito, se nos ordena a nosotros, como consecuencia de eso, en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, dice. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y un mismo parecer. ¿Estamos hablando de esa unidad o no? Esa unidad que debe haber en voluntad y propósito. No lo veamos solo como un ideal que está en Dios, sino que en nosotros debe manifestarse también un reflejo de esa unidad. La palabra dice, el Padre ama al Hijo, en Juan 3:35. Y como reflejo de eso nos ordena, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y de esto concluimos que la unidad entre el Padre y el Hijo no solo es un ejemplo, o no solo es un modelo, como decía, no solo es un ideal para la unidad que debe haber entre los cristianos, sino que es el fundamento de nuestra unidad. Es lo que permite nuestra unidad. El fundamento y modelo de nuestra unidad como creyentes. Solo podemos ser uno porque el Padre y el Hijo son
uno. Y la manera en que debemos estar unidos, la manera en que debemos expresar esa unidad, es reflejando el vínculo entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que está orando Cristo aquí. Así que es importante tener un concepto correcto de la Trinidad, ¿o no? Aparte de lo importante que es para nuestra salvación y nuestra adoración, sí, también es importante para nuestra vida como hermanos, para nuestra vida como iglesia. Así que ahí vimos el fundamento y modelo de nuestra unidad. Ahora, el vínculo de nuestra unidad. Porque además se nos habla de otra unidad aquí. Una es la unidad entre el Padre y el Hijo, y otra es la unidad que tiene Cristo con nosotros, o nosotros con Él. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Otros lugares de la Escritura también dan testimonio de esto. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Para eso fuimos llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido, aunque lo leo de otra versión aquí, dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Amén. Y esta unión con Cristo es la que nos salva. Cantábamos recién en el himno ante el trono celestial, unido a Él, no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Esa unión con Cristo es la que nos salva. Ve que cuando cantamos estamos entonando verdades gloriosas, hermano, y debemos hacerlo conscientemente. Cuando creemos en Él, cuando creemos en Cristo, ante Dios ya estamos inseparablemente entrelazados con nuestro Salvador. Su vida de obediencia perfecta se cuenta como si fuera nuestra obediencia. Fuimos unidos a Él en su muerte de cruz, en su sepultura y en su resurrección. Y por eso es que podemos tener la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar, porque estamos unidos a Cristo. Dice Romanos 6, del 6 al 8, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Fuimos crucificados con Él, morimos con Cristo, pero también viviremos con Él. Esa unión con Cristo es la que nos salva, la unión en su muerte y su resurrección. Si usted lee la ley de Moisés, va a notar que el sumo sacerdote debía tener una vestimenta especial, en Éxodo 28. Debía tener un pectoral, y en ese pectoral llevaba las 12 tribus en su pecho y en sus hombros. Así también Cristo nos llevó en su sacrificio, pero también en su resurrección nos lleva en su pecho, en sus hombros, cargó con nosotros, nos llevó en su corazón ante el Padre, ante la presencia de Dios. Llevó a su pueblo espiritualmente sobre sí mismo como este gran sumo sacerdote del nuevo pacto. Se ofreció en la cruz como sacrificio por el pecado y en su resurrección también venció sobre la muerte. Desde el momento en que creemos verdaderamente en Cristo, estamos participando de su naturaleza. Dice la Escritura en 2 de Pedro 1:4, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Se fija también cómo cada vez que habla de nuestra unión con Cristo, habla también que ya no estamos en el mundo, ya no participamos del mundo, ya no vivimos para el pecado, ya no somos esclavos para el pecado. Usted no puede vivir según ambas cosas, siendo esclavo del pecado y estando unido a Cristo. O es lo uno o lo otro. ¿Significa que no va a pecar nunca más? No, porque todavía hay pecado en nosotros. La presencia del pecado todavía está en nuestra vida.
pero ya no debemos ser gobernados ni dominados por el pecado, ni andar en el pecado. Porque precisamente, ¿qué es lo que hemos sido hechos en Cristo? Hemos sido hechos partícipes de esta naturaleza divina. Y participar de esa naturaleza, ¿qué quiere decir? Que hemos sido hechos hijos de Dios, adoptados en Cristo. Ya esa imagen de Dios que había sido arruinada, aunque no perdida del todo, pero arruinada con la entrada del pecado, ahora es restaurada en Cristo. Por eso dice que somos creados en Cristo, en la justicia y santidad de la verdad. El Padre nos considera unidos a su Hijo, y Él es quien nos lleva en sí mismo ante el Padre para unirnos a Él, ya que el Padre y el Hijo son uno. Cristo nos cubre con su justicia perfecta y nos compró con su sangre, así que somos suyos, le pertenecemos. Nuevamente, hermanos, nos cuesta pensar en verdades espirituales como verdades reales, ¿o no? Porque en nuestra mentalidad moderna o posmoderna pensamos que las verdades espirituales son como palabras bonitas o simbolismos solamente. Pero acá no hablamos solo de un simbolismo. El hecho de que sea espiritual no la hace menos real, sino que todo lo contrario, profundamente real. Nuestra unión con Cristo es real. En Juan capítulo 15, Cristo usó la imagen de la vid para explicar su relación con nosotros los discípulos. De manera que solo en unión con Cristo, la vid verdadera, es que podemos recibir vida, como las ramas están unidas a la vid. Y allí podemos recibir cualquier bendición y cualquier bien. Pero quien no está unido a la vid, ¿qué pasa con esa rama? Se seca y dice, es echada al fuego. ¿Qué puede ser más real que esto? Si estamos unidos a Cristo, estamos vivos. Si no estamos unidos a Cristo, estamos muertos. Punto. Así es la enseñanza de la Biblia. Cuando Dios mora en el Hijo y éste por medio del Espíritu mora en aquellos que han confiado en Él, entonces estos creyentes pasan a participar de todas las riquezas que hay en Cristo. Perdón, justicia, amor, gozo, conocimiento, sabiduría y todo bien espiritual. Eso dice William Hendrickson. Por eso Cristo dice en el versículo 23, y esto por favor ponga mucha atención a cómo el Señor expresa esto, porque es increíble. Dice, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, ¿puede creer esta verdad? De que si estamos en Cristo, Dios nos ama como ama a Cristo. Con el amor que el Padre tiene por el Hijo es que nos ama a nosotros. Y nuestras vidas son transformadas por la vida de Jesús que ahora vive en nosotros. Por lo mismo, la unión que tenemos con Cristo es imposible de romper. Romanos 8 nos habla de esta verdad, versículo 38. Dice, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y si se hubiera escapado algo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero hay una frase clave, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nuestra unión con Cristo es que somos amados. ¿Y cómo es que esto se hace real en nosotros? Ya deberíamos anticipar la respuesta. ¿Cómo se puede hacer real el amor de Dios en nosotros? A través de su Espíritu. Por su Espíritu Santo. Como hemos dicho también en otras ocasiones, tal como en la creación el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, en la nueva creación el Espíritu está en nosotros obrando, con su presencia trayéndonos el amor, la vida que hay en Dios para transformarnos completamente. El Espíritu es el que hace posible esta unión vital, personal e íntima con Jesús. Por eso se le llama también el Espíritu de Cristo en nosotros. Romanos 5:5, ¿qué dice? Espero, hermanos, que ya se sepa este pasaje. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Lo cree realmente, hermano? ¿Cree esa verdad? Es terriblemente poderosa. El amor de Dios no es un amor de calidad inferior,
no es un amor de segunda categoría. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es un hecho. Es un hecho. Está diciendo algo que ya es así. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No en muchas denominaciones, no en muchas iglesias locales. En un cuerpo fuimos bautizados. Sean judíos o griegos, no hay distinción racial. Sean esclavos o libres, no hay distinción socioeconómica. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermoso. Así que nuestra unidad como cristianos, ¿de dónde viene primero? De que estamos unidos a Cristo. Por medio de un mismo espíritu. Por medio de un mismo espíritu. Qué hermoso es que nuestra unidad no dependa de que nos caigamos bien. De que pasemos buenos momentos. Porque eso viene y va. ¿De qué depende nuestra unidad? De que el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. Y ha derramado su amor en nuestros corazones. Ahora algunos dicen, sí, yo estoy unido a Cristo, pero no se ven como unidos a los otros redimidos. Esta no es solo una unidad individual, que claro que existe. Pero no podemos elegir con qué ala del avión nos quedamos, ¿cierto? Y así tampoco podemos escoger si tenemos solo una comunión individual y una congregacional. Sino que ambas son parte de la misma unión con Cristo. Son dos dimensiones, pero de una misma unión. Esa unidad con Cristo se da en un cuerpo. La palabra es clara en esto. La unión con Cristo se da en un cuerpo, no cada uno por su lado. Dice Efesios 2, 18 al 19, dice, por medio de Cristo los unos y los otros. Pero se fija de nuevo, por medio de Cristo. Los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Dónde están los aleluya, hermanos? Somos conciudadanos de los santos. Somos definidos como una familia, como una nación de la que hemos sido hechos parte. Antes éramos extranjeros, antes éramos extraños, antes estábamos sin Dios en el mundo, huérfanos espiritualmente. Pero hoy día, ¿qué somos? Una nación, una familia, un pueblo, un templo santo, un cuerpo para Dios. Y esta unión, habiendo dicho todo esto, ¿podremos decir que es simplemente humana? Claro que no. Haga el ejercicio de pensar, ¿usted conocería a su hermano si no fuera porque Cristo lo unió a él? En algunos casos es probable, obviamente no somos todos tan distintos. Pero sí uno podría decir, yo nunca me habría encontrado con este hermano aquí si no fuera porque Cristo nos llamó. Probablemente nunca habríamos cruzado palabras teniendo contextos tan distintos, situaciones y trasfondos tan diferentes unos de otros. Pero Cristo nos hizo encontrarnos en un mismo cuerpo. Esta unidad no nació de nosotros, sino en el propósito eterno de Dios. Y es posible solo porque Cristo se sacrificó a sí mismo en la cruz. Y es posible solo por la obra del Espíritu que nos hace un solo pueblo. Porque, insisto en esto, hermanos, la salvación es una obra del Dios Trino. Si solo Cristo hubiera muerto en la cruz, y era una obra redentora maravillosa, pero el Espíritu no hubiera venido a nosotros, no habríamos sido salvos. La salvación es una obra del Dios Trino. Y fue el Señor quien creó la unidad de la iglesia. Pero ¿qué hace respecto de nosotros? Nos entrega la responsabilidad de mantener esa unidad. Y anticipo algo en lo que vamos a concentrarnos un poco más tarde, que dice, esfuércense. En Efesios 4:3 dice, esfuércense o solícitos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Nos entrega la responsabilidad
de mantener esa unidad. Entonces, habiendo visto el fundamento y modelo de nuestra unidad, el vínculo de nuestra unidad, vemos también la expresión de nuestra unidad. La unidad de la Iglesia de Cristo es única. No como la de un sindicato, por ejemplo, la de un club social, una corporación, un partido político o un grupo de interés. No es una unidad terrenal, sino que viene de lo alto. Y es la única unidad entre seres humanos que va a trascender a la tumba. La única. Porque incluso el Señor dice, en el siglo venidero no se casarán ni se darán en casamiento. O sea, el matrimonio no es una unidad que vamos a tener allá. Pero acá dice, la iglesia va a seguir siendo iglesia en la eternidad. En la gloria seguiremos siendo hermanos, hijos del mismo Padre Celestial, adoptados en Cristo para vida eterna. Y esto no es algo que debemos dar por hecho, hermanos. El Señor nos creó para disfrutar de esta comunión con Él y entre nosotros. Pero con la entrada del pecado en el mundo, ninguna unidad verdadera podía ser posible. Porque donde antes el Señor no había hecho para esta unidad, ahora reinaba la soledad que viene del egoísmo, de las pasiones desordenadas, de los celos, de las peleas y las guerras unos contra otros. Tanto así que la Escritura dice que vivíamos sin Cristo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En Tito capítulo 3. Esa era la realidad sin Cristo. Por más que estuviéramos sonrientes allí unos con otros, la realidad detrás de eso era soledad, la más profunda soledad. Aunque los incrédulos puedan estar rodeados de personas, en realidad están profundamente solos. Porque no tienen esta unidad verdadera. El pecado impide toda unidad verdadera, solo hay unidades aparentes, no verdaderas. La ruina de la raza humana es que, habiendo sido separada de Dios, está también rota y dispersa en sí misma. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? Adán dijo, la mujer que me diste. Antes había dicho, somos una sola carne, ahora era la mujer que me diste. Entonces la humanidad, cuando se separa de Dios, se rompe en sí misma. Por tanto, la restauración de la raza humana consiste en que sea unida en un cuerpo. El comienzo de una vida bendecida es que todos seamos gobernados y que todos vivamos solamente por el Espíritu de Cristo, dice Juan Calvino. Entonces, en la Biblia siempre se da esta idea. La dispersión es evidencia de maldición. La restauración viene con la unificación, pero siempre en Dios, nunca fuera de Dios. Hermanos, Cristo nos ha unido como pueblo y nos une también en su oración. Cristo aquí, orando por nosotros, nos está congregando universalmente. Está congregando a todos sus redimidos en su oración. Cristo eleva su oración teniendo en mente a todos sus discípulos en todo tiempo y lugar. Fue los que recibió del Padre para darles vida eterna. Los versículos 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nos está congregando en esa oración. Pero ¿cuál es el marco de nuestra unión? Eso es muy importante. El marco de nuestra unión es su palabra, porque dice, versículo 20, los que han de creer en mí, ¿por qué? Por la palabra de ellos. Entonces, ¿cuál es el marco en el que estamos unidos? La palabra de Dios. Somos unidos al creer el testimonio que los apóstoles dieron sobre el Hijo de Dios que vino al mundo. Estamos unidos a la misma fe de los apóstoles. El apóstol Pedro decía que tenemos una fe igualmente preciosa que la de ellos, como apóstoles. Recordemos que ya rogó Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 1 Juan 1.3 dice algo importantísimo, que lo vimos cuando estudiamos este libro. Dice, les anunciamos, los apóstoles aquí hablando, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo,
Jesucristo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Teniendo comunión con sus testigos autorizados, los apóstoles, con el testimonio que ellos dan acerca de Jesucristo. Como la verdadera unidad viene de Dios, siempre irá de la mano con su palabra. Nunca podrá basarse en el desprecio de la verdad. Eso debemos tenerlo claro. Los creyentes debemos anhelar la paz, pero nunca la paz a expensas de la verdad. ¿Somos pacificadores? Bienaventurados los pacificadores. Amén. Se nos llamó al ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Pero en qué? En el Evangelio, en la palabra. No se puede llamar unidad espiritual, unidad verdadera, a esa que se consigue despreciando la verdad. El Señor, además, no solo quiere que te relaciones con tus hermanos, sino que quiere que seas uno con ellos. No es lo mismo. No es simplemente relacionarse con, es ser uno. Y eso incluye una unidad íntima, personal, profunda, espiritual y permanente. Debe ser visible, hermano, no es solo una idea. No, si todos los que estamos en Cristo somos de una iglesia universal, pero la persona ocupa eso para ir por su lado simplemente, tener una comunión individual con Dios, descansando en que hay un cuerpo universal. Bueno, el Señor está diciendo que esa unidad debe ser visible y es vital para que demos fruto como cristianos, para que el mundo crea, dice. Para que el mundo crea. Y esa unidad debe perfeccionarse. El versículo 3 dice para que sean perfectos en unidad. La Biblia de las Américas dice perfeccionados en unidad. Y esa traducción me gusta porque transmite la idea de un proceso, de una gradualidad. Como dice Pastor Esteban, de menos a más. Es como ir creciendo en esa unidad, ir perfeccionándonos cada vez más unidos en esa unidad espiritual. Debemos ir madurando, debemos ir cultivando esa unidad. Y esa debe ser nuestra meta como iglesia. Si Cristo está orando por esto, ¿debe ser nuestra meta o no? Si Cristo está expresando este deseo, debe ser nuestro deseo. Compartimos el hecho de haber sido salvos por la sangre de Cristo. Compartimos la verdad que hemos recibido. Compartimos la presencia de Dios en nosotros, con su Espíritu. Somos el templo del Espíritu. Entonces, ¿cómo no guardar diligentes esta unidad que Dios ha creado en nosotros? ¿Y cómo podemos perfeccionar esa unidad? Es imposible perfeccionar la unidad si no hacemos lo siguiente: conocer quién es Dios, uno y trino. Considerar la salvación que hemos recibido, meditar en esa salvación, profundizar en ella. Meditar en nuestra unión con Él, con Dios, por medio del Espíritu Santo. Siendo diligentes en conocer la palabra de Dios y obedecer esa palabra. Debemos hacer todas estas cosas. Es parte esencial de nuestra responsabilidad. Conocer a Dios, conocer y profundizar en la salvación que hemos recibido, en nuestra unión con Cristo, en conocer su palabra, que es el marco de nuestra unidad, y obedecer esa palabra, que nos llama justamente a estar unidos. Debemos ser uno en propósito, en amor, en obras y unidos en sumisión a la revelación que hemos recibido, a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, siempre hacemos el énfasis. Si como iglesia convocamos, si como iglesia llamamos al servicio, no se considere fuera de esa convocatoria. Estamos llamados a servir en un cuerpo. Cada uno, dice, según la actividad propia de cada miembro, dice Efesios 4. Y así el cuerpo va creciendo. Cada miembro va a hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer, pero hágalo. Ese es el llamado. Que a lo mejor es muy insignificante lo que estoy pensando hacer. Hágalo, hermano, porque es para Dios. Lo que hace significativo, lo que hace, la obra que usted hace, no es si esa obra es muy visible o si esa obra va a causar un gran impacto entre nosotros, sino al Dios a quien usted sirve. Eso es lo que hace significativa su obra. Amén. Al Dios a quien usted sirve. Por eso cada obra que hagamos en favor de ese Dios, en honor de ese Dios, siempre va a ser una obra gloriosa. No caigamos en ese engaño del enemigo.
de creer que ahí esa cosita es muy pequeña para mí. Cristo unió a personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de toda edad y contexto social, de distintas épocas y lugares, hombres y mujeres, doctos e iletrados, pobres y ricos. En fin, hay un mosaico multicolor de pecadores rescatados por gracia. Por tanto, no confundamos la unidad con la uniformidad. No confundamos la unidad con la uniformidad. La comunión en el Espíritu no significa que vamos a ser todos idénticos, pero sí que debemos estar todos unánimes, en una misma fe y en un solo sentir. Hermanos, si Cristo derribó las paredes de división humana, nosotros no podemos volver a levantarlas. Por eso se equivocan aquellas congregaciones que se dirigen a grupos específicos de personas según los intereses de esas personas. ¿Cuántas iglesias, por ejemplo, dicen vamos a hacer una iglesia urbana? Y todos nos vamos a ver urbanos. Vamos a enfocar nuestro mensaje urbano. Y otros dicen vamos a hacer una iglesia de profesionales. Otros dicen vamos a hacer una iglesia de migrantes. Otros dicen vamos a hacer una iglesia para el sector acomodado o para el sector popular. Iglesias para blancos, otras para negros. Hermanos, todo esto está equivocado porque todas estas son divisiones humanas que Cristo murió para abolir. Para hacernos una sola humanidad. Para eso murió Cristo. Un solo y nuevo hombre en Él. Un pueblo. Entonces lo que debemos hacer es ser diligentes en guardar la unidad en el vínculo de la paz y no separarnos por categorías humanas. Y no confundamos, por lo mismo, la unidad terrenal con la espiritual. Démonos cuenta de algo. El ser humano, ¿cómo se describe? Como un ser gregario. ¿Qué significa eso? Que busca la interacción con otros, la relación con otros seres humanos. Y de hecho es raro cuando una persona no tiene esa tendencia natural y se considera que tiene algún problema. Y se empieza a tratar ese problema, ¿cierto? Pero somos seres gregarios, sociables o sociales. Así que los incrédulos también tienen necesidades sociales, también necesitan reunirse con otros. Y lo hacen, ¿o no? Lo hemos visto también últimamente como país. Lo hacen. Así que no confundamos la unidad terrenal con la espiritual. Porque usted también podría estar acá por necesidades sociales, simplemente. Porque necesita otros con los cuales conversar, o tener un buen tiempo, o generar una red de ayuda mutua. Pero no estamos acá solo por eso. Estamos porque el Señor nos ha unido, porque amamos al mismo Dios. ¿Nos debe caer bien el hermano? Por supuesto que sí, pero no estamos acá solo por eso, sino porque la sangre de Cristo nos ha comprado y nos ha hecho un solo pueblo. Por eso la unidad de la iglesia, insisto, es única en su tipo, porque tiene como marco la palabra, porque te lleva más a Cristo, porque te estimula la obediencia y las buenas obras, y porque viene a entender que estamos en el mismo Dios, que tenemos entrada por el mismo Espíritu y que hemos sido salvos por la misma sangre de Cristo. Así que habiendo visto el fundamento y modelo de nuestra unidad, el vínculo de nuestra unidad, la expresión de esa unidad, ahora vemos nuestro deber, por último, de guardar esa unidad. ¿Qué viene a sus mentes cuando les digo tengamos un momento de comunión? Sinceramente. Vamos a tener un lindo momento de comunión, hermanos. Inmediatamente pensamos en compartir alguna comida, algún momento de sociabilizar unos con otros y estar juntos. Que claramente eso tiene un lugar y un muy lindo lugar. Los paseos, las salidas, los asados. Pero ¿por qué no pensar también, cuando hablamos de comunión, en visitar enfermos juntos, en ir a ver a un hermano que está en necesidad, en ayudar a alguien que tiene un problema en casa y que no puede dar nada a cambio de tu servicio, pero junto con otros van a ayudarlo? O en ir a evangelizar, o en orar juntos, compartir la Escritura. Todas estas cosas deben ser parte de nuestra comunión habitual, no solo en momentos puntuales, especiales, sino de nuestra idea de comunión. Debe estar todas estas cosas también. Y en esto debemos recordar algo, hermanos. En ti y en mí la tendencia natural, ¿cuál es? ¿La unidad o la división?
Lamentablemente por nuestro pecado, la tendencia natural es la división. No debemos hacer ningún esfuerzo para que surjan ánimos divisivos en nosotros, en mayor o menor grado. No es necesario que te tengas que disciplinar para dividir, o que alguien te esté recordando, acuérdate que tienes que dividir. Se te ha olvidado dividir últimamente. Todo lo contrario, lo que requiere esfuerzo y disciplina es guardar la unidad. Por eso dice Solícitos, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y en la labor de dividir somos inventores de males, como dice la palabra también. Hay muchas maneras y grados en los que podemos atentar contra esta unidad del espíritu. Cuando murmuras de tu hermano, aunque sea con comentarios a la pasada, de eso simplemente para descargar una queja sobre alguien, ya estás hablando mal de alguien que ha sido rescatado por la sangre de Cristo, comprado con ese sacrificio. Hermanos, entendamos esto, que muchas veces se olvida. Basta un ligero comentario para sembrar la duda en otro sobre su hermano. Una duda que luego va a estorbar la comunión. Y este luego levanta las manos para cantar. Y así después por adelante. Basta un ligero comentario. Con mayor razón cuando esto se vuelve una costumbre, una perversa costumbre. Si es así, trabajas para que la oración de Cristo no sea cumplida. Y más bien trabajas junto con Satanás para destruir la unidad que Cristo logró. Y que en realidad deberías mantener. Entendamos algo, el suelto de lengua, el amigo del chisme y la murmuración, no puede ser al mismo tiempo amigo de Cristo. O es lo uno o lo otro. Por eso dice la palabra, no te entremetas con el suelto de lengua. Cuidado, hermanos. Cuando no perdonas, negándote a mantener la paz con tu hermano a quien Cristo perdonó, espiritualmente te estás permitiendo cobrar 10 pesos a tu hermano cuando Cristo te perdonó 10.000 millones de pesos a ti. Hermano, me debes 10 pesos. No te voy a soltar hasta que me pagues. Con ese orgullo putrefacto, no solo dejas de reflejar el carácter de Cristo, sino que rompes la unidad espiritual de la iglesia. Y si perseveras en ese pecado, si perseveras en no perdonar, demuestras que aún estás en tinieblas. Porque alguien que ha recibido el perdón de Cristo no puede retener el perdón a su hermano. Cuando formas grupos aparte, donde se juntan siempre entre los mismos, estás erosionando la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, vamos a tener más cercanía con unos que con otros, eso es inevitable. Sobre todo si hablamos de unidad o de amistad íntima. No se puede ser amigo íntimo de 200 personas, creo yo al menos. No me resultaría a mí un vínculo tan fuerte con 200 personas. Pero si disminuimos al máximo la comunión y solo la limitamos a un grupo, terminamos anhelando exclusivamente la comunión con ese clan. Y se separa la iglesia, se forma una facción, una iglesia dentro de la iglesia. Así que tengamos cuidado si solo y exclusivamente estamos con unos y no con otros. Cuando dejas de servir y dar, también estás atentando contra la unidad de la iglesia. Es una forma muy sutil pero muy efectiva de destruir la unidad. Y es ser apático e indiferente. Hermano, el atentado más básico contra la unidad es no estar. Es un atentado muy básico, pero muy poderoso en su poder destructivo. No estar. Que uno mira al lado y no está el hermano. Hay razones providenciales, excepcionales, que nos van a impedir estar. Pero si es una constante, si eres regular en ser irregular, o como decía el texto de Hebreos que predicó Pastor Esteban, como algunos tienen por costumbre, ese es un atentado poderosísimo contra la unidad de la iglesia. Sé irregular, llega tarde, no participes mucho, contribuye con tus obras si es que llegas a dar algo y vas a estar remando en la dirección completamente opuesta a lo que ruega Cristo en esta oración. Cristo está rogando en un sentido y tú vas en el otro sentido, a toda velocidad.
y vas a estar colaborando con la causa de Satanás y los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo que han querido a lo largo de la historia que la iglesia desaparezca, que la iglesia no exista. Algunos la han perseguido, otros han exiliado, han robado sus bienes, han separado familias, pero aquel que simplemente no está trabajando en la misma dirección. Hermanos, al mundo no le molestan los cristianos así, los ausentes. A Satanás le resultan de gran utilidad para desanimar a los discípulos y tentarlos, a abandonar la fe cuando se sienten exhaustos del trabajo y cuando deben cubrir el lugar de quienes no están. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Otra forma sutil de desunir es enojarte cuando la iglesia no anda exactamente como quieres. Y algunos se dedican a ser francotiradores aquí, ¿cierto? Y comienzan a disparar contra pastores, diáconos, miembros, músicos, contra la iglesia en general, en esta iglesia, y comienzan las balas, ¿cierto? Contra todo aquello que atente contra ese ideal de iglesia que tenemos en nuestra mente, ese modelo perfecto que debería seguirse según nosotros. Y si nos salimos de ese modelo perfecto, me enojo. Cuando eres sabio en tu propia opinión, eres candidato directo a dividir tu congregación. La palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Una versión traduce, no creas que te las sabes todas. Es una buena forma de traducirlo. ¿Cómo es posible que nadie aquí se dé cuenta de esto? ¿Cierto? Y ahí empieza la división. De manera similar, hermanos, también atentamos contra la unidad cuando solo creemos que en nuestra iglesia o en nuestra denominación se hacen las cosas bien. Aquí están los salvos. Y despreciamos a otros hermanos que Cristo salvó, que adoran a Cristo en otras denominaciones o iglesias. Nadie está libre de este sentimiento sectario, hermanos. Debo confesar que también me ha pasado muchas veces. Y el Señor, cada vez que eso me pasa, me humilla, y al participar con otros hermanos, me conmueve la obra que está haciendo en ellos, la piedad que ha motivado el Señor en esos hermanos, el servicio que están haciendo. Y uno dice, debemos imitar a estos hermanos. Oh, qué hermosa es la obra del Señor en estos hermanos. Amén. Sí, Señor. Así que cuidado, hermanos. La obra del Señor es multiforme. La gracia del Señor sigue obrando. Su brazo no se ha cansado de salvar. Amén. Así que, hermanos, tú y yo somos responsables de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y poner todo nuestro empeño en esto. Cuando somos obedientes al mandato de Cristo de estar unidos en el Espíritu, es cuando logramos impactar al mundo, hermanos. Es allí cuando el mundo, aún en sus pecados, pueden reconocer que hay un Salvador que transforma vidas, que une al obrero con el gerente, que restaura matrimonios que estaban rotos, que une a familias que estaban peleadas, que transforma a una persona que estaba completamente perdida y la vuelve alguien con una vida nueva en Cristo, que puede ser de beneficio no solo para la iglesia, sino para su sociedad. El mundo puede ver eso. Algunos llegan a reconocer, la iglesia ha hecho una gran obra en tal o cual lugar. Se puede ver el cambio en ese lugar. Pero eso no lo hacemos cada uno por su lado dispersos, sino trabajando unidos en el Espíritu, en el marco de la palabra. Hermanos, el Señor nos está diciendo que no vamos a impactar al mundo por nuestra elocuencia, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra riqueza material, ni por nuestros grandes edificios, ni por nuestras multitudes que podamos reunir. Ninguna de esas cosas dice que va a impactar al mundo. ¿Qué es lo que va a impactar al mundo? Dice, para que el mundo crea. ¿Qué tiene que ocurrir para eso? Que seamos uno. Para que el mundo crea. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Dios nos ama con el mismo amor que ama a Cristo. Si eso no te motiva a amar a tus hermanos, nada lo hará. Termino con este texto y le invito a ir allí, a Efesios 4, 1 al 6.
Efesios 4, 1 al 6. Terminamos con la lectura de este texto. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No a regañadientes, no arrastrándose, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Oremos. Señor, gracias le damos por su palabra, por todas estas verdades tan hermosas que usted nos permite conocer. Señor, qué hermoso es saber que usted nos ha amado con el mismo amor que ama a Cristo. Qué hermoso es saber que estamos unidos a Él en su muerte, en su resurrección. Qué hermoso es saber que su Espíritu habita en nosotros y que es ese Espíritu el que ha creado la unidad entre nosotros. Ayúdenos, Señor, a responder obedeciendo este mandato de guardar la unidad del Espíritu, siendo solícitos en esto, diligentes, poniendo todo nuestro empeño en esta labor, Señor. Amén. Por favor, líbrenos de ser divisores en las distintas formas en que vimos y en otras que se nos puedan ocurrir. Líbrenos de esto, Señor. Amén. Despiértenos a la realidad espiritual que hemos aprendido hoy, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.